Hola chicos, después de haber visto el concepto de lo que son las relaciones, podemos avanzar sobre el concepto de función. Aunque el concepto de funciones lo tenemos asumido naturalmente cuando, por ejemplo, vemos que hemos asignado a un determinado año un determinado, una determinada capacidad de procesamiento para los superprocesadores. Le estamos asociando al año la capacidad de procesamiento de la supercomputadora. Estamos haciendo una asignación de valores a partir de los años. También hacemos una asignación de valores cuando a una URL le asignamos un código QR. Estos son conceptos de funciones que tenemos en la vida cotidiana. A veces no nos damos cuenta, pero lo que estamos haciendo es usar las funciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es darle a estas funciones una definición matemática, ver cuál es la notación que va asociada a este concepto matemático y los términos que necesitamos conocer. Después vamos a hablar de cuáles son algunos tipos de funciones y algunas operaciones que se pueden hacer con funciones matemáticas. Veamos qué es una función. Una función necesita que nosotros hablemos de dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Estos son conjuntos genéricos, pueden representar a cualquier conjunto. Entonces yo voy a tener una función f que va a ir del conjunto A al conjunto B y va a ser una asignación de exactamente un elemento del conjunto B a cada uno de los elementos del conjunto A. Yo voy a escribir esa asignación diciendo que al elemento A se le asigna B mediante F, usando esta notación, ¿sí? F de A es igual a B, así lo vamos a leer. Entonces, esta notación me está indicando que B es el único elemento que pertenece al conjunto B que ha sido asignado mediante la función F al elemento A que pertenece al conjunto A, ¿sí? Entonces, cuando F es una función que va desde el conjunto A al conjunto B, lo que nosotros hacemos es escribir que F va de A en B. Esa es la notación que se utiliza para representar cuál es el conjunto de origen de los elementos y cuál es el conjunto final que se toman los elementos. Llevemos esto a un ejemplo. Nosotros vamos a tener los conjuntos X e Y en este caso. Para el ejemplo que nosotros estábamos manejando, este sería el conjunto A que teníamos recién y este sería el conjunto B con el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces nos dan estos conjuntos X e Y y la función F está representada en este caso de forma gráfica. ¿Por qué? Porque es una relación, esencialmente una función. Y ya tenemos asumido el concepto de relación y sabemos que lo podemos representar mediante un diagrama de flecha, ¿sí? También, ahora que conocemos los elementos, podemos decir que f es una función que va desde el conjunto X al conjunto Y. Los valores X se van a tomar del primer conjunto, los valores Y se van a tomar del segundo conjunto. Y esta relación lo que hace es que le da o asigna o relaciona a cada elemento de X un único elemento del segundo conjunto Y. Entonces, fíjense, cada elemento del conjunto X tiene asignado un único elemento, hay una sola flecha que conecta a estos elementos con los elementos del segundo conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que fijarse? Que todos los elementos del conjunto tengan una única flecha que sale hacia el otro conjunto. Esta descripción de la función gráfica, ¿sí?, puede servir y ser muy útil cuando tenemos pocos elementos. En algunos casos también se utilizan tablas, pero en otros casos lo que se utiliza para representar, por ejemplo, cuando se tienen conjuntos matemáticos y expresiones grandes con muchos números, entonces se puede usar una expresión matemática y puedo decir que f de x es igual a y, ¿sí? Este es el concepto de función que nosotros tenemos utilizando, estudiando desde hace mucho. En algunos casos, como en estos donde trabajamos con conjuntos discretos y muy pequeños, podemos decir directamente cuáles son
las asignaciones que hacemos. Decimos que f de A es igual a 1 y f de B es igual a 3. Cuando definimos la función como una relación, tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar con dos conjuntos, ¿sí? Estos dos conjuntos tienen que ser distintos del conjunto vacío. Así que tenemos al conjunto X y al conjunto Y que no son conjuntos vacíos. Y al pensarlos como una relación, ¿qué es lo que tiene que pasar? Cada elemento X del primer conjunto tiene que aparecer exactamente una vez como primera componente de un par ordenado. ¿Se acuerdan que las relaciones eran subconjuntos del producto cartesiano? Entonces nosotros decíamos que X estaba relacionado con Y mediante R, y solo si el par X y pertenecía a la relación. Entonces nosotros podemos escribir exactamente lo mismo para la función, ¿sí? Entonces, el conjunto F es el conjunto de pares ordenados X, F de X, donde X pertenece al primer conjunto que es X, y el segundo elemento es Y, que es igual a F de X, que se toma del conjunto Y. Es un subconjunto del producto cartesiano X por Y. F se puede, en este caso, enumerar mediante la lista de los pares ordenados. Entonces tengo A1 y B3. Si miro así, de esta forma, entonces, para que sea una función, para que la relación esta llegue a cumplir la condición de función, ¿qué tiene que pasar? Cada elemento del conjunto X tiene que aparecer exactamente una vez como primera componente del par ordenado. Fíjense, yo tengo dos elementos, entonces voy a tener dos pares ordenados para que sea una función, porque cada elemento tiene que aparecer exactamente una vez. Acá tengo A1 y B3. Por lo tanto, esta relación cumple con las condiciones de una función. Entonces la puedo escribir utilizando la notación de función en lugar de utilizar la notación de relación, ¿sí? Cada elemento tiene que aparecer exactamente una vez como primera componente del par ordenado, ¿sí? Eso es lo mismo que decir que tenemos dos condiciones que nos van a dar cualquier elemento del conjunto A, que sería el primer conjunto, y a ese elemento le vamos a asignar un único elemento. Entonces hay dos condiciones que se tienen que cumplir. Primero, la condición de que exista un elemento Y del segundo conjunto, de forma tal que el par X y pertenezca a la relación, y la otra es que ese elemento sea único. Es decir, si yo tengo el par X y en la relación y el par XZ en la relación que es una función, es que X es igual, perdón, que Y es igual a Z. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que le estamos asignando un único elemento, ¿sí? Acá me estoy fijando que exista algún elemento que esté conectado. Acá me fijo que haya una conexión entre cada uno de los elementos que tengo en el conjunto X, ¿sí? Tiene que salir una flecha si miramos el gráfico. Al mirar eso, tengo que fijarme que esa flecha cumple con la condición de existencia, y ahora tengo que fijarme esto, que sea única, que esa flecha sea una sola. Eso es lo que tiene que pasar, ¿sí? A estas dos condiciones las vamos a conocer con el nombre de la condición de existencia, cuando hablemos de que exista para cada elemento del primer conjunto un elemento del segundo conjunto que esté conectado, y a la segunda cuando le pedimos que si X y pertenece a la relación y XZ pertenezca a la relación. Es porque Y es igual a Z, estamos pidiendo que ese elemento sea único, por eso la vamos a llamar la condición de unicidad. Veamos si podemos identificar estas dos condiciones en algunas relaciones. Estas son relaciones discretas y veamos si podemos llegar a identificar si son o no funciones, ¿sí? Trabajemos con el primer caso. Cada elemento del primer conjunto tiene que aparecer
una sola vez como primera componente el segundo conjunto. Entonces voy a mirar cada elemento de este primer conjunto, ¿sí? Que aparezca una sola vez como elemento quiere decir que va a tener una sola conexión con los elementos del segundo conjunto, ¿sí? Ahí van las dos condiciones. Veamos ahora. F de A es igual a 1, F de B es igual a 2, F de C es igual a 3, F de E es igual a 2, F de E es igual a 3. Cada elemento aparece una sola vez. Y no hay dos pares que tengan como primera componente el mismo elemento, son todos distintos. Entonces, en este caso cumplimos con la condición de existencia y unicidad y podemos decir que es una función. En el segundo caso, trabajemos con este. F de 1 es igual a 2, a 3, pero no existe F de 3. Hay un elemento del primer conjunto que no tiene asignado un elemento del segundo. No existe la asignación, por lo tanto no estoy cumpliendo existencia. Y unicidad tampoco, porque tengo a 1, 2 en la relación y a 1, 3, pero no ocurre que 2 sea igual a 3. Por lo tanto, no estoy cumpliendo ni con existencia ni con unicidad, ninguna de las dos. Y en el tercer caso, tengo que f de A es igual a 1, f de B es igual a 2, f de B es igual a 3. Al igual que en el caso anterior, tenemos AB2 y AB3 en la relación, 2 es distinto de 3, por lo tanto, aunque en este caso se cumple la condición de existencia porque cada elemento sí tiene asignado algún valor del segundo conjunto, no estoy cumpliendo con unicidad, porque hay algún valor, que en este caso es B, que tiene asignado, por ejemplo, dos valores del segundo conjunto mediante la relación. Esta tercera relación no es una función tampoco. Ahora que sabemos reconocer las funciones, veamos cuáles son algunos de los conceptos importantes que tenemos que tener. Para empezar, tenemos que recordar el concepto de dominio y de codominio. ¿Cuál es el dominio de la relación? En este caso lo vamos a denotar como df y el dominio va a ser el conjunto de los elementos de donde tomamos los valores para la primer componente. En nuestro caso sería A, que es A, B, C, D y E. El que sigue es el concepto de codominio. ¿Qué es el codominio? Es el conjunto de donde toma valores la segunda componente. Lo vamos a denotar como cos de F y en nuestro caso va a ser el conjunto B. Así que sería 1, 2, 3 en este caso. Una vez que sabemos cuál es el dominio y el codominio, nosotros tenemos que saber que nosotros asignamos a X el elemento Y mediante la función F, es decir, Y es igual a F de X. Entonces, a X la vamos a llamar la preimagen de Y e Y va a ser la imagen de X. Por eso es que también se habla de la imagen de la función F o el rango de la función F. Cualquiera de las dos expresiones está haciendo referencia al mismo conjunto, que es el conjunto formado por los elementos que son segunda componente de la función. Fíjense que no todos los elementos de B son segunda componente del conjunto de la función F, solo 1 y 2. Por lo tanto, en nuestro caso, la imagen va a ser el conjunto formado por los elementos 1 y 2, que es un subconjunto del conjunto B, que es el codominio. Ahora que hemos encontrado el rango de la función o la imagen, veamos si es que podemos encontrar lo que se llama la imagen inversa. ¿Qué es la imagen inversa? La imagen inversa es el conjunto de los elementos que son elementos del primer conjunto y tienen como segunda componente algún elemento del conjunto B, del segundo conjunto. En nuestro caso es A, B, C, D
y E porque están conectados con algún elemento de la función, ¿sí? Tienen una imagen asignada. Entonces, el conjunto de preimágenes sería A, B, C, D y E. A ese conjunto de preimágenes lo vamos a conocer como la imagen inversa de I. Entonces, ya sabemos cuáles son los términos que están asociados a una función, podemos ver cómo las podemos representar, ¿sí? Acá tenemos una representación del F que va desde el conjunto A, que tiene 3 elementos, a este conjunto que tiene 5 elementos. Como son números, ya podemos empezar a usar una representación simbólica y decir que f de x es igual a 2x, ¿sí? Y puedo representar esta expresión también a través de una tabla diciendo que a los valores que toma x se le asignan los valores f de x. Entonces, podemos representarlo de forma gráfica, solo teniendo en cuenta que la gráfica real son los puntitos, no la línea. Solo esos 3 puntos forman parte de nuestra gráfica. También tenemos acá una función g que va desde el conjunto 0, 1, 2, 3, 4 al conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está también definida mediante una expresión matemática. De esta expresión matemática vamos a estar hablando en la unidad que sigue, que es un número combinatorio, pero fíjense que puedo hacer también la asignación de los datos mediante una tabla. Gráfica son los puntos, no es la gráfica de la línea continua, solo los puntitos estarían representando a nuestra función g. ¿Qué pasa cuando tenemos un conjunto infinito? Si trabajáramos con el conjunto de los números enteros y tuviéramos una función f que está definida del conjunto de los números enteros al conjunto de los números enteros y f de x es igual a x al cuadrado, entonces podríamos hacer una representación mediante una tabla, pero no sería una representación completa, sería simplemente una guía. Igual se suelen utilizar estas representaciones como para tener una idea de cómo se comporta la función. Por ejemplo, si en algún momento toma valores negativos, todos los valores son positivos, en qué momento toma el valor cero. Se suele usar la tabla, pero no es una representación acabada. Normalmente la mejor representación suele ser a través de la parte simbólica. Y podemos hacer una representación gráfica que acá sí está bien dibujada, está representada por los puntos que llegarían hasta el infinito, ¿sí? Se irían hacia arriba hasta el infinito. Así que tenemos solamente una parte, una porción de la gráfica real en este caso. Cuando trabajamos con conjuntos más densos como el conjunto de los números reales, entonces la expresión f de x también puede ser más complicada, menos 2x más 6. Y en este caso, fíjense que tenemos que la expresión se puede representar a través de una línea, una curva en el plano de los ejes cartesianos, así que puedo hacer una línea que grafique a la función. Si tuviera la expresión x al cuadrado, también tendríamos una curva para representar a la función y estaríamos haciendo la representación en los ejes cartesianos. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una expresión como la raíz de x, que va también del conjunto de los reales a los reales? ¿Es posible identificar si esta relación es una función o no? Fíjense que cuando uso la tabla, que es solo una guía de nuevo, porque el conjunto con el que estoy trabajando es infinito, ¿sí? Así que no puedo poner todos los valores en la tabla, pasan dos cosas. En algunos casos no existe el valor asociado y en otros casos le estoy asignando dos valores, más y menos uno. Eso quiere decir que cuando yo haga la gráfica va a pasar esto que veo acá. ¿Cómo hago para determinar si esta relación es o no una función? Van a trazar líneas perpendiculares al eje de las x y se van a fijar. Si esas líneas cortan exactamente en un punto a la gráfica de la relación, a lo largo de todo el dominio, entonces vamos a tener una función, ¿sí?
Pero si no ocurre eso, no va a ser una función. Acá tracé las líneas y fíjense que tenemos que en algunos puntos las líneas cortan en 2 puntos a la gráfica de la relación. Y en otros puntos, como acá, no se corta en ningún. ¿Qué quiere decir esto? Acá estamos asignando 2 valores a algún valor del eje X. Y en esta otra, a algunos valores del eje X, que sería nuestro dominio, no le estamos asignando ningún valor. Entonces, tenemos 2 casos. Acá, en algunos casos, se corta en más de un punto. Ahí no estaríamos cumpliendo con unicidad, así que no sería una función. Y cuando tenemos estas expresiones, no cortamos a ningún punto, no estamos cumpliendo con la condición de existencia. Por lo tanto, no es una función. No es una función. Perfecto. Pero ¿puedo hacer algo para transformar esto, que no es una función, en una función matemática? Ahí es el proceso que se suele hacer normalmente de transformar el dominio y el codominio, lo redefinimos para que esta expresión efectivamente llegue a ser una función matemática. En lugar de trabajar una función del conjunto de los números reales, en los reales decimos que vamos a trabajar con una función f que va de 0 al infinito, es decir, trabajamos con los reales positivos. Esto también lo podríamos escribir como que la función f va desde el conjunto R positivo al conjunto de los reales, perdón, estoy volviendo a escribir la función, al conjunto de los reales positivos. ¿Sí? Con eso haríamos que la expresión que no era una función pase a ser una función. ¿Sí? Y la gráfica sería la que tenemos aquí abajo. Ahora que tenemos el concepto de funciones, podemos hablar de las operaciones que puedo hacer. Puedo hacer la operación suma, multiplicación, y vamos a hablar de la composición de funciones. ¿Qué sabemos de la operación suma? Para la operación suma nosotros necesitamos 2 funciones a las que vamos a llamar f1 y f2. Fíjense que uso subíndices para diferenciarlas, ¿sí? Es una de las formas que podemos utilizar. Ambas funciones están definidas desde el conjunto A, un conjunto general, pero fíjense que tienen que ir hacia un conjunto de R. Este puede ser distinto de R, por eso lo llamamos A, pero el segundo conjunto sí o sí tiene que ser el conjunto de los números reales para que nosotros podamos efectuar la suma. Estas son condiciones que se tienen que cumplir. Si esto no se da, no se puede hacer la suma de funciones. Entonces, la función suma, para empezar, va a ser otra función, va a estar definida también desde el conjunto A al conjunto R, ¿sí? Y la vamos a obtener sumando f1 de x y f2 de x, ¿sí? Es decir, yo voy a tener a la función 1 definida de A en R, que va a tener una expresión matemática asociada. Como va al conjunto de los números reales, esta expresión suele ser una expresión algebraica. F2, que también va a ir del conjunto A al conjunto R, y va a tener esta expresión. Entonces, a la operación de suma de funciones la voy a obtener sumando f1 de x con f2 de x. Veamos esto en un ejemplo, ¿sí? Tengo la función f que va del conjunto de los reales en los reales. Se cumple la condición, este es A, este es R, está perfecto. Tengo la función g también de A en R, ¿sí? Perfecto. Estas son las expresiones para f y para g. Lo que decía la teoría es que yo voy a obtener una nueva función suma que va a ir de A en R y que la voy a obtener sumando f1 de x con f2 de x.
Entonces ahora hagamos ese cálculo. F más G de X va a ir de los reales en los reales y va a ser igual a F de X más G de X. F de X es X más 1. G de X es X al cubo. Entonces, F más G de X va a ser X al cubo más X más 1. Lo que hice acá fue agregar las gráficas como para que tengamos una idea de cómo se comportan gráficamente estas funciones. Fíjense que la función suma es una función parecida a X al cubo, pero suavizada a través de la función lineal X más 1. ¿Sí? Entonces, tenemos una nueva función definida de A en R, que en nuestro caso era R en R, ¿sí? Y que tiene una nueva expresión y una nueva gráfica. De la misma forma podemos hacer el producto de funciones. En este caso, el producto de funciones también va a requerir que tengamos definidas a dos funciones, F1 y F2, desde A en R, igual que en el caso anterior, y la nueva función va a ser el producto de F1 de X y F2 de X. ¿Sí? Aquí tenemos la expresión, la nueva función va a ir de A en R y voy a obtener multiplicando F1 de X por F2 de X. Esto en el ejemplo sería algo parecido. Vamos a tener a la función f, que va a ir de R en R. Vamos a tomar también que f de x es x más 1. Ya teníamos y conocíamos la gráfica de esta función. Ahora vamos a definir a la función g de x, que va a ser x al cubo. También nos imaginamos y ya conocemos cuál es la expresión que tiene x al cubo. Ahora, lo que nosotros vamos a intentar determinar es la función producto. Así que vamos a hacer esta parte. Vamos a multiplicar f por g de x, va a ir de R en R. Entonces la expresión va a ser f de x por g de x. Ahora tengo que multiplicar x más 1 por x al cubo. Cuando hago eso tengo x a la cuarta más x al cubo, lo que resulta en esta nueva función que es totalmente distinta en una gráfica de la que nosotros teníamos en el caso anterior. Así que ahora sabemos hacer operaciones entre las funciones. La última que nos queda por conocer es la composición de funciones. Acá tengo que tener cuidado porque los requisitos son un poco más estrictos. Tengo que trabajar con una función f que va desde A hasta B y una función g que va desde B hasta C. La composición de funciones, vamos a decir que f está compuesta con g y lo vamos a escribir así. Ese circulito significa composición. ¿Sí? A la nueva función que va a ir desde A hasta C. Fíjense que va a ir desde A hasta C. ¿Sí? Y voy a obtener esa nueva función haciendo g de f de x. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener a la función f, tengo que fijarme que cumpla con estos requisitos. Si f va de A a B, g tiene que ir de B hasta C. ¿Sí? Entonces, este y este tienen que ser iguales. Este es A, este es B, este es B, este es C. Eso tengo que tener cuidado. En este caso, F y G cumplen con los requisitos porque estoy trabajando de los reales en los reales, así que no voy a tener problema para hacer la composición. Entonces, f de x era x más 1, g de x era x más 3. ¿Sí? Entonces, f compuesto con g va a ser una nueva función que va a ir desde A hasta C, ¿sí? De los reales a los reales. Y f compuesto con g va a ser g de f de x. Es decir, yo primero voy a tener que calcular f de x, que es x más 1. Y a esa expresión le voy a tener que aplicar g. Entonces, g es x al cubo. Mi x es todo este bloquecito, abstracción. Entonces, a ese bloquecito lo elevan al cubo. Cuando hacen eso,
tienen que F compuesto con G es esta nueva expresión matemática. ¿Sí? ¿Qué pasa si hacemos, en lugar de F compuesto con G compuesto con F? Va a ser una nueva función, solo que ahora, ¿sí?, va al revés, ¿sí? Fíjense que puedo hacer esto porque en este caso estoy trabajando con conjuntos de los reales siempre. Entonces las condiciones que tengo acá se cumplen. No tengo problema. Así que la nueva función va a ir de R en R. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Primero voy a tener que encontrar G y después F. Eso es lo que me está diciendo la composición. Entonces, voy a calcular F de G de X. Calculo G de X, que es X al cubo. Y ahora, a este bloquecito, que es X al cubo, le tengo que aplicar F. Entonces me queda X al cubo más 1. Entonces esta nueva expresión, X al cubo más 1, es G compuesto con F de X. Como pueden ver, la composición de funciones no es conmutativa. F compuesto con G es distinto de G compuesto con F. Esto también se puede hacer con conjuntos discretos. La composición de funciones se puede hacer cuando tengo conjuntos como los que vemos aquí. Tengo el conjunto R, el conjunto S, y tengo dos funciones, F y G. Como pueden ver, acá tengo a la función F que va de R en S, G que va de S a T. ¿Sí? Es una función, cumplen con existencia y unicidad ambas. ¿Sí? Entonces, lo que dice es, la teoría es que si yo tengo F que va de R a S y G que va de S a T, puedo encontrar la composición de F con G. Entonces, F con G va a ser una nueva función que va a ir desde R a T. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Como F asigna a B, E, y G asigna a E2, la composición lo que va a hacer es directamente asignar a B 2. ¿Sí? Como W tiene asignado C por F y mediante G se le asigna a C3, lo que voy a hacer es a W asignarle 3. A X, F le asigna a G le asigna 1. Entonces a X directamente le voy a asignar 1. ¿Sí? Es como que voy directo desde acá hasta el último conjunto. ¿Sí? Ahí me voy a fijar, entonces ahí le asigno B, mediante F, a B le asigno 2, entonces ahí directamente le vamos a asignar 2, que es lo que tenemos aquí. Y finalmente a Z le asigna D, a D le asigna 1, por lo tanto a Z le voy a asignar 1. Entonces, esta nueva función es F compuesto con G. Tenemos a F que va desde el conjunto R al conjunto S. Y tenemos a G que va desde S a T. Pero R, S y T son distintos. Por lo tanto, nosotros hemos podido calcular S compuesta con G, pero es imposible encontrar G compuesta con S. ¿Por qué? Porque para que ocurra eso, ¿qué tiene que pasar? Nosotros tendríamos que tener que vamos desde S hasta T y tendríamos que conseguir que la función F fuera desde T hasta F.
pero eso no ocurre. Por lo tanto, es imposible calcular G compuesto con F. Tienen que tener en cuenta eso cuando trabajan con las composiciones de funciones. No siempre es posible encontrar la composición de funciones. Los conjuntos de los dominios y los codominios de la función deben estar bien definidos para poder encontrar la función compuesta, ¿sí? Y por último vamos a hablar de la igualdad de funciones. Cuando dos funciones son iguales. Dos funciones van a ser iguales cuando los valores de f de x y de g de x sean iguales para todos los valores de x que tomemos. Fíjense que para eso, tanto g de x y como f de x tienen que estar definidos para el mismo dominio y codominio, ¿sí? En ese caso vamos a decir que ambas funciones f y g son iguales, ¿sí? Solo si los valores f de x y g de x son iguales para todo el dominio de la función. En el próximo video vamos a estar hablando acerca de los distintos tipos de función.